Hola a todos, estoy aquí con el programa Gigaloterías y en este video vamos a intentar identificar ciertos patrones presentes en la Lotería Loto 5 de Argentina. Bien, para comenzar quiero mostrarles el historial, el cual, como podemos observar, tiene los números ordenados de menor a mayor. Esto se hace porque para reclamar un premio, pues no es importante el orden de los números. Y es que al ordenarlos podemos identificar la distribución de los números en cada una de las posiciones de la lotería. Precisamente esa distribución la encontramos en estas casillas. Estos números que aparecen aquí han sido elegidos por la frecuencia de los números en cada una de las posiciones. Por lo tanto, en cada casilla pues tenemos los números que más están saliendo durante los últimos sorteos de la lotería. Bien, esta función historial de aciertos lo que nos está mostrando es que los números que tenemos en estas casillas realmente están cayendo en los sorteos ganadores de la lotería. Por ejemplo, el 24 de enero, este número 0 lo hubiéramos podido elegir de la posición B1. El número 10 lo hubiéramos podido elegir de la casilla B2 y así sucesivamente. El 31 de enero solamente hubiéramos podido elegir el 0 de B1 y el 31 de B5, pero el día 7 de febrero, el 3, el 8, el 16 y el 28 lo hubiéramos podido elegir de las casillas B1, B2, B3 y B4. Es decir que digamos que el programa ya nos está ayudando a reducir las listas de números para poder ganar un premio de la lotería. Bien, veámoslo mejor seleccionando la función de frecuencia. Bien, entonces esta lista de números que tenemos aquí para la posición B1 son los mismos números que tenemos aquí en la casilla. Bien. Estos números están ordenados según la frecuencia. Entonces el número 1 ha salido 18 veces en la posición B1 durante este periodo de tiempo. El número 0 ha salido 15 veces en la posición B1 durante este periodo de tiempo. Y así con los demás números. Los números de color rojo indican que tienen una frecuencia alta. Los números en color verde tienen una frecuencia media y los números de color azul tienen una frecuencia baja. Entonces, esta distribución de números pues tiene un filtro que es la frecuencia. Por ejemplo, tal vez el número 9, que no lo tenemos en la lista, tendría una frecuencia tal vez de 3 o 4 y por eso no clasificó en esta lista de números. Entonces miren que el programa ya está haciendo un filtrado. Bien, entonces ya conociendo cómo es que el programa selecciona estos números, vamos ahora sí a identificar los patrones. Lo primero que yo hago cuando voy a jugar una lotería es identificar las posiciones favorables. ¿Cómo hago eso? Pues es muy sencillo, simplemente buscamos las posiciones que tengan menos números. En esta lotería tendríamos la posición B1, observen que tenemos pocos números. B2 ya comienza a tener más números. B3 también tiene muchos números. B4 ya comienza a reducirse la lista de números y B5 ya tiene menos números. Entonces, las posiciones favorables para esta lotería serían B5 y la posición B1. Por lo general, las posiciones favorables suelen estar en los extremos de la lotería. La recomendación es que siempre comencemos el análisis por las posiciones favorables. Si tú comienzas, por ejemplo, analizando la lotería, posición B1, luego en la posición B2, B3, B4, cuando llegues a B5 pues ya vas a querer salir rápido del análisis, ya vas a estar cansado. Entonces puedes perder una oportunidad de acertar una posición que tiene pocos números.
Ahora lo que vamos a hacer es, bueno, se me está olvidando. Vamos a identificar el rango de números para cada una de las posiciones. Este rango yo lo suelo elegir con los números de frecuencia alta y frecuencia media. Es un rango mínimo y un rango máximo. No es exacto, es simplemente como una guía para saber qué números debo elegir en la posición B1. Entonces miren que la lógica es, voy a elegir números que más están saliendo. ¿Sí? Básicamente es eso. Entonces en B1 pues podríamos comenzar con los números que van desde el 0, tenemos aquí, y que van, por ejemplo, hasta el número 8. Ese sería nuestro rango de números para la posición B1. Vamos a la posición B2. En esta posición hacemos lo mismo, nos concentramos en los números de frecuencia alta y media. Entonces, terminamos en el B1, terminamos en el número 8, así que este podría comenzar con el número 6, tiene una frecuencia alta. Esto no es exacto, alguien podría decir, bueno, voy a elegir el número 5 como el rango mínimo, pero pues yo lo que hago aquí es como siempre busco reducir la lista de números. Siempre trato de reducirla, entonces pues voy a quedarme con el número 6. Pero repito, esto no es algo exacto, simplemente una guía. Entonces, para B2 vamos a elegir como el rango menor sería el número 6 y como el rango mayor podríamos decir que es el número 13. ¿Por qué el número 13? ¿Por qué no el 23? Porque ya serían muchos números. ¿Por qué no el 10? Porque el 13 pues tiene una frecuencia mayor. Y ya 10 ya me quedaría una lista de números pues muy corta. Entonces miren que es como buscar como un balance, ¿no? No quiero tener muchos números, pero tampoco quiero tener muy pocos, porque con muy pocos números va a ser difícil acertar. Entonces, para esta posición podríamos elegir números que van del 6 al 13. Bien, pasamos ahora a B3. Hacemos lo mismo. En B2 nos habíamos quedado en el número hasta el número 13, ¿no? Entonces, aquí podríamos elegir el 7, podría ser, pero entonces ya miren que ya estaríamos muy abajo. Vamos a quedarnos con el número 11 y del 11 hasta el 26. Del 11 al 26. Miren que aquí este B3 ya comienza a tener más números. Pasemos ahora a la posición B4. Aquí vamos a elegir, podríamos elegir el número 23 al 32. Tenemos aquí. Pasamos a B5. Y bueno, aquí ya es más sencillo, del 31 al 36. Entonces miren que ya tenemos nuestra distribución de números o nuestro rango de números para cada una de las posiciones de la lotería. Esto nos va a dar una guía para saber qué números elegir en cada posición. Algo muy curioso de esta lotería es que las posiciones B1 y B2 comparten números. Por lo general, en otras loterías podemos encontrar que en la posición B1 aparecen números de un solo dígito y en B2 ya comienzan a aparecer números de 2 dígitos. Por ejemplo, en B1 van números del 0 al 9, por decir algo, y en B2 comienzan a aparecer números del 10 al 20, por ejemplo. Pero aquí observen que en B1 y en B2 suelen aparecer números de un dígito. Miren que comparten números de un dígito estas dos posiciones. Esto puede ser ventajoso porque tal vez intentando acertar
la posición B1, logremos acertar la posición B2. Bien, entonces ya tenemos la distribución de números. Vamos a pasar a la función ciclo de aparición. ¿Qué significa este ciclo? Por ejemplo, nos está indicando que el número 1 suele tardar más o menos 4 sorteos para volver a aparecer en la posición B1. El número 0 aparece cada 5 sorteos en la posición B1. Estos valores pues no son números exactos, simplemente te dan una idea de cuándo puede estar por aparecer un número en su respectiva posición. Entonces observen que en la posición B1 tenemos ciclos de aparición de un solo dígito. Otra posición favorable era B5. Observen en B5, miren todos los números que tenemos con ciclo de aparición de un solo dígito. Es decir que como tenemos pocos números en estas dos posiciones, pues se demoran menos tiempo en volver a aparecer en esas mismas posiciones. Miremos qué sucede con B2. Ya comenzamos a tener ciclos de aparición de 2 dígitos. En B3, miren que B3, todos los números tienen ciclo de aparición alto. En B4 ya comenzamos a reducir ese ciclo de aparición, ya tenemos 2 números. Miren que aquí ya el ciclo comienza a bajar y ya tenemos menos números. Y bueno, ya volvemos a la posición favorable B5. También hay que tener en cuenta que por lo general un número que tenga frecuencia alta va a tener un ciclo de aparición bajo y un número con una frecuencia baja por lo general va a tener un ciclo de aparición alto. Bien, ahora vamos a seleccionar la función números consecutivos para saber si es buena idea incluirlos en nuestras combinaciones. Y la respuesta es sí. Como pueden observar, los números consecutivos suelen aparecer en los sorteos de la lotería. Y algo bien curioso, recuerden que las posiciones B1 y B2 compartían números de un solo dígito. Pues bien, ese patrón se ve reflejado aquí en los números consecutivos. Por ejemplo, 1 y 2, 0 y 1, aquí tenemos 3 y 4, aquí tenemos 1 y 2, volvemos a tener 3 y 4. Ya tenemos acá, por ejemplo, números más altos como el 7 y el 8, que miren que corresponden a la distribución de números que vimos en la frecuencia. Y lo que les comentaba, si yo, por ejemplo, elijo el número 8 para la posición B1, si fallo en esa posición, tal vez ese número 8 lo pueda acertar en la posición B2. Entonces miren que ahí tenemos una ventaja que podemos aprovechar. Entonces sí es buena idea elegir números consecutivos para las combinaciones de esta lotería. Podríamos elegir números consecutivos en B1 y B2, pero también en B4 y B5. Aquí lo podemos ver, 26, 27, 35, 36, 34, 35, 30, 31. Bueno, ahí creo que tenemos un patrón muy definido. Vamos ahora entonces con números repetidos. ¿Es buena idea elegir números repetidos? La respuesta es sí. Yo diría que debemos elegir al menos un número del sorteo anterior. Por lo menos es lo que nos está mostrando esta función. Y es que elegir un número repetido nos ahorra tiempo a la hora de hacer el análisis. Bien, otro patrón que sería números pares impares. En este patrón lo que podemos encontrar es que es buena idea elegir 2 o 3 números pares. Aquí tenemos 2, aquí tenemos 3, 3, 2, 2, 4 números pares, 3 números pares. Y miren que aquí aparece este patrón, que yo ya hice un video mostrándolo.
que es el patrón de elegir todos los números pares. Este patrón se repite en varias loterías. Aquí no sé si sale bastante, pero sí suele salir. Por ejemplo, la idea es jugar todos los números pares. Entonces miren que aquí no salieron todos, pero bueno, salieron 4 números. Y se repite cada cierto tiempo. No es que aparezca sorteo tras sorteo, obviamente, pero miren, aquí tenemos otro. Entonces, jugar con todos los números pares permite reducir considerablemente las listas de números. Bien, por último pasamos al patrón de primos compuestos. En esta función podemos observar que es buena idea incluir entre 1 a 2 números primos. Miren que aquí ya jugar con todos los números primos no es una buena idea. 1 o 2 primos para nuestras combinaciones sería lo ideal. Bien, estos serían entonces los patrones que encontramos en la lotería Loto 5 de Argentina. La idea no es que tengan que cumplir todos los patrones a la hora de armar las combinaciones. Yo, por ejemplo, lo que hago es tener en cuenta la distribución de los números, es decir, los rangos para cada posición, y tener en cuenta incluir un consecutivo y un repetido. Pero otra persona tal vez tenga más en cuenta cumplir el patrón de los números pares o el de los primos, o simplemente jugar con los consecutivos, en fin. Eso ya depende de cada persona, pero pues la idea no es volverse loco con los patrones, ¿no? Simplemente es una guía para elegir los números de nuestras combinaciones, nada más. Por hoy ha sido todo, espero que les haya gustado este video. Recuerden suscribirse al canal, darle me gusta al video, compartirlo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. No, marica, largo esto. ¿Por qué tan largo, güey?